No es un traspaso ni previsible ni con muchos precedentes, ¿no? En la historia es una figura mediática a nivel global, a nivel mundial, que le va muy bien a una franquicia que pretende serlo y que vive cerca de Hollywood y que siempre está ligada al glamour, como es Los Ángeles Lakers. Creo realmente que han sido, bueno, pues el impulsor, Nico Harrison, el responsable de operaciones de Mavericks, hablando con Pelinka, con el responsable de operaciones de Lakers, y llevándolo muy en secreto. Me creo casi todo de lo del secreto. Yo siempre he pensado que LeBron James algo debía saber, ¿no? Un poco por el calado de la figura de LeBron James en la liga, en los Lakers, y sobre todo porque su representante, pues seguro que estaba al tanto de todos esos movimientos. ¿El traspaso de Doncic significa? Un cambio en el futuro de Los Ángeles Lakers. Pues eso, vamos a hablar sobre Doncic. No sé cómo te sentó a ti el traspaso. ¿Cómo lo viste? Te llegó de sopetón, imagino. Sí. Bueno, sorprendido como todo el mundo, lógicamente. No es un traspaso ni previsible ni con muchos precedentes, ¿no? En la historia, a la hora de pensar que un jugador franquicia es traspasado así de repente, con 25 años, cuando estaba a punto de volver de una lesión. Y bueno, pues fue muy llamativo, ¿no? Lo primero que uno, no sé si por el instinto de periodista, lo primero que empieza a pensar es por qué, cuáles son los motivos. Digamos que 2 meses después no sabemos exactamente, ¿no? Podemos intuir cosas, se han filtrado algunas cosas, algunas serán verdad, otras no tanto y se han filtrado de manera interesada, pero bueno, el caso es que es llamativo, es sorprendente y hay que esperar, ¿no? Para evaluar, digamos, el acierto o no de Dallas Mavericks, que es quien toma la iniciativa para ese traspaso. ¿Qué ha supuesto el traspaso de Doncic para la NBA, para Lakers? Y bueno, sobre todo si para ti es el mayor traspaso de la historia de la NBA. Bueno, es el más sorprendente, desde luego. Y ya digo que un jugador con esas presencias en mejores quintetos de la temporada, con esa edad, todavía no había cumplido 26, sea traspasado, es muy llamativo, desde luego. Entonces el impacto, además, hoy en día, bueno, pues cualquier cosa tiene mucha más repercusión debido a la manera en la que tenemos de comunicarnos, de transmitirnos los mensajes y la información. Yo creo que es muy importante, desde luego a priori es muy positivo para la NBA, porque Lakers es muy importante para la NBA. Lakers y Celtics son las franquicias más importantes en cuanto a títulos, historial deportivo, también son mercados, sobre todo Lakers, muy grande. Y Lakers cumple un poco con la tradición de lo que ha sido esta franquicia históricamente, en cuanto a que es una franquicia que no ha querido tener paciencia para reconstruir a través del draft, darse unos años para desarrollar jugadores jóvenes. Ellos siempre han incorporado jugadores importantes de la liga, lo hicieron con Jabbar, lo hicieron con Shaquille O'Neal, lo hicieron con Pau Gasol, en un momento de máxima necesidad para el equipo, y bueno, pues ahora lo hacen con Doncic en cuanto a garantizar que es un equipo que va a ser competitivo en los próximos años. Que esto no lo tenían garantizado por la edad de LeBron y porque Davis pues es un jugador también con 6 años más que Doncic y con un historial tremendo de lesiones. De esta manera han garantizado, hay desde luego unos condimentos de morbo que ayudan mucho en cuanto a cómo queda la relación de Doncic con los Dallas Mavericks, qué pasa con la apuesta un poco muy personal del responsable de operaciones de Dallas, y bueno, pues digamos para la NBA es muy bueno porque igual que con lo que ha ocurrido con Jimmy Butler con los Warriors, se crean unas historias que ayudan mucho a la difusión, a las audiencias, por supuesto, y bueno, además digamos que son equipos susceptibles de encontrarse en playoffs. Los playoffs del oeste apuntan a priori, desde luego, muy muy interesantes, ¿no? Todo el mundo está deseando ver esas eliminatorias que se puedan dar. Precisamente sobre esto quería hablar un poco más sobre la parte extradeportiva, porque deportivamente todos sabemos de lo que es capaz Doncic y lo que puede aportar a Lakers,
pero este traspaso extradeportivamente en cuanto a audiencias, en cuanto a repercusión, ha sido, mal y pronto lo digo, ha sido la leche, ¿verdad, Anthony? Claro, es un traspaso que ayuda mucho. Digamos que había una tendencia esta temporada, digo audiencias sobre todo, que es de lo que más datos se tienen en Estados Unidos. También tenemos de vez en cuando datos del seguimiento en España. Y obviamente no solo la llegada de una estrella joven, digamos, estando en condiciones normales, es un top 3, top 5 de jugadores de la NBA. Doncic llega a los Lakers para jugar al lado de LeBron, que es el mejor jugador que ha habido nunca con 40 años. Y tiene que ver, por supuesto, con la subida de audiencias. Había una inercia buena durante esta temporada, por esos datos que tenemos en Estados Unidos, de mejora con respecto al año pasado, pero esto es un impulso espectacular, ¿no? Creo que es importante destacar que cuando se mete de manera sorprendente el año pasado en las finales de la NBA Dallas, lo hace desde el 5º puesto del oeste, por tanto fue una sorpresa. Y en esa temporada, en España, en consumo, por ejemplo, del NBA League Pass, Dallas era el segundo equipo más visto. Y bueno, pues la presencia de Doncic tiene bastante que ver, ¿no? Y este año, pues me imagino que todavía más, porque Lakers es una marca con mucho más peso que Dallas Mavericks. Y sí, ahora mismo tiene muchos relatos, muchas historias muy interesantes la NBA para esta resolución de la temporada. Y ya digo, yo incluso que llevo 30 años comentando y que tengo al menos una cuota, una parte de ver esto desde el punto de vista profesional, pero como aficionado tengo muchas ganas de ver los playoffs, porque hay muchas incógnitas también, ¿no? Obviamente Lakers es un equipo que parece competitivo, ha dado muestras de ser competitivo, pero bueno, pues también tiene teóricamente alguna carencia, y vamos a ver cómo lo suple y cómo puede enfrentarse a otros gallitos del oeste. Respecto a la marca Doncic, ¿qué magnitud tiene la marca Doncic en la NBA, en el deporte y sobre todo en la actualidad? Porque sabemos que a las estrellas que ahora en la NBA son europeas está costando hacerse un poquito más con el público americano, pero ¿qué repercusión tiene la marca Doncic dentro de todo este universo? Bueno, yo creo que es un jugador de mucho impacto, desde luego, porque prácticamente desde su llegada mostró que era un jugador de élite, ¿no? Un jugador que apenas conocían por su formación en Europa, y que llega dominando, ¿no? Con mucho atrevimiento, con mucho descaro, con unos fundamentos técnicos muy poco vistos. Yo soy más descreído de esto de la aceptación del público americano. Al final la NBA lleva muchos años siendo una liga con una inspiración, con una filosofía global. No da la impresión, al menos desde la propia liga, desde sus estructuras, que estén incómodos sabiendo que jugadores como Jokic, Antetokounmpo, Doncic están entre los 5 o 6 mejores de la liga y no son estadounidenses. Ellos no lo analizan, quizá por su situación de superioridad en cuanto al baloncesto mundial, no lo analizan como un déficit, ¿no? Ellos piensan que es una liga absolutamente inclusiva, donde están los mejores del mundo, y que, bueno, pues coincide que entre los mejores del mundo están estos jugadores. Y en cuanto a la marca Doncic, bueno, pues es muy importante. Ha sido un jugador que desde muy joven ha sido dominante en el baloncesto europeo, que además está muy vinculado con el Real Madrid, no solo por los años que ha pasado ahí, sino porque él siempre que puede ejerce de madridista, presume de ello, lanza mensajes como el otro día, ¿no? Cuando ganan a Oklahoma, pues dijo que estaban inspirados por la victoria del Madrid contra el Barcelona en el Clásico. Luego obviamente sonrió, era broma, y dijo que, bueno, que sobre todo le había afectado a él, ¿no? No creo que muchos jugadores de los Lakers estuvieran pendientes de eso, pero él ejerce de eso, y obviamente el cosmos, el universo Real Madrid es muy importante, no solo en España, a nivel mundial. También lo tenemos que ver desde un punto de vista de los hispanohablantes, ¿no? De los latinos en Estados Unidos, el hecho de que él pueda manejarse en español, creo que para lo que es su marca allí en California y en
en la Estados Unidos de habla hispana es fundamental también. Yo creo que Pau Gasol vivió aquello y lo disfrutó y lo aprovechó muy bien, y ahora lo mismo le va a pasar a Luka Doncic. Antes de pasar a las teorías conspiranoicas que me gustan a mí, que rodean a este traspaso, te quería preguntar ¿qué necesitaba Doncic a Lakers o Lakers necesitaba a Doncic? Bueno, da la impresión que necesitaba más Lakers a Doncic que al revés. Doncic había jugado una final de la NBA. El equipo, yo creo que hasta ese punto de inflexión de primeros de febrero con el traspaso, se había reforzado bastante bien. Estaban teniendo problemas de lesiones, pero como muchos equipos, yo creo que tenían una plantilla con opciones de volver a las finales de la NBA y luchar por el título. Así que Doncic estaba bien. De hecho, bueno, pues él había tenido un problema, como otros muchos deportistas de élite en Estados Unidos y aquí también en Europa o en España. Habían entrado en su casa a robar, creo que justo en los últimos días del año 2024, y él había tomado la decisión, después de ese susto, no había nadie en casa, pero había tomado la decisión de cambiar de casa, de comprarse otra casa, y eso significa que él estaba tranquilo, estaba a gusto, con idea de vivir una carrera de largo plazo en Dallas con los Mavericks. Pero bueno, esto se llevó muy, muy en secreto. De hecho, parece que la asistente de Luka Doncic, que es la misma que tuvo Nowitzki allí, comunicó sobre ese cambio de casa a los Mavericks. Los Mavericks ya debían estar empezando con las negociaciones por el traspaso y no dijeron nada. Dijeron, felicidades por el cambio de casa. Es verdad que lo llevaron muy en secreto. Y bueno, pues los Lakers sí, los Lakers estaban en una situación complicada, una plantilla muy descompensada, con bastante compromiso de gasto salarial y sobre todo con una cuestión difícil para garantizar el futuro inmediato, que es la edad de sus principales jugadores. Al final, el hecho de que Doncic fuera 15 años más joven que LeBron y 6 años más joven que Anthony Davis es fundamental para los Lakers, y es una figura mediática a nivel global, a nivel mundial, que le va muy bien a una franquicia que pretende serlo y que vive cerca de Hollywood y que siempre está ligada al glamour, como es Los Ángeles Lakers. Pues la primera teoría es sobre Los Ángeles Lakers. Dwayne Wade dijo el otro día que bueno, que evidentemente a la NBA le interesa tener a Doncic en Lakers. Por ejemplo, también decía Giannis Antetokounmpo que no entiende cómo Nikola Jokic sigue en Denver, por ejemplo, no está en una franquicia como New York Knicks. Y referido un poco a estos tres principales equipos que más masas mueven en la NBA, que son Celtics, Lakers y Knicks, bueno, también está por ahí Miami y Golden State. ¿Tú crees que a la NBA le interesa tener a Doncic en Lakers? Bueno, a la NBA le viene muy bien. Lo que decíamos, lo que le viene bien a Lakers le viene bien a la NBA, lo que le viene bien a Celtics le viene bien a la NBA, desde luego, eso no se puede obviar. También vivimos una época en la que jugadores, exjugadores están participando continuamente en podcast, en canales de YouTube. Hay una competencia tremenda entre ellos, ¿no? Y han dejado un lado a la prensa tradicional, diría, barra independiente también, de alguna manera. Y entonces ya parece que cada jugador, exjugador que aparece en un formato de este tipo quiere soltar la frase que se haga viral y que llegue a todo el mundo, ¿no? Yo, tal y como yo lo veo, por lo que conozco la NBA, cómo se funciona allí, yo creo que a la NBA le ha venido muy bien, y que no lo va a decir públicamente, pero que agradece que de repente Warriors... Al final, el traspaso de Doncic a Lakers está garantizando que LeBron James, que es una figura ya histórica, siga compitiendo a gran nivel, ¿no? Dentro de un equipo como Lakers. Lo de Jimmy Butler con Warriors igual, permite que Curry y Draymond Green sigan compitiendo a gran nivel. Esto le viene muy bien a la NBA. Otra cosa es pensar que la NBA haya contribuido a eso. Digamos que tal y como funciona esto, no nada que ver, ¿no? La NBA, lo máximo que ocurrió históricamente fue aquella vez que hizo un traspaso, que era el que sacaba a Pau Gasol de Lakers y el de Chris Paul y tal, y aquello fue porque en aquel momento era un momento de transición en el cual la NBA era propietaria, o al menos era gestora, de uno de los equipos implicados, por lo tanto tenía capacidad para vetar
o para frustrar aquel traspaso. Llevaba la gestión de los Pelicans de Nueva Orleans. Pero si no, la NBA no tiene capacidad para meterse en eso. Esto yo creo realmente que han sido, bueno, pues el impulsor, Nico Harrison, el responsable de operaciones de Mavericks, hablando con Pelinka, con el responsable de operaciones de Lakers, y llevándolo muy en secreto. Me creo casi todo de lo del secreto. Yo siempre he pensado que LeBron James algo debía saber, ¿no? Un poco por el calado de la figura de LeBron James en la liga, en los Lakers, y sobre todo porque su representante, pues seguro que estaba al tanto de todos esos movimientos, sobre todo por la parte de Anthony Davis. Anthony Davis dice que no sabía nada hasta que no se lo comunican momentos antes de que se haga público. Luka Doncic igual, eso me lo puedo creer. Pero lo de LeBron me cuesta más creerlo, ¿no? Que no lo supiera unas horas, unos días antes. Pero teorías para la conspiración hay muchas. En realidad, la mayoría difíciles de creer. Lo que pasa que como no sabemos la motivación real de Nico Harrison, pues eso da pie a que podamos pensar como más factibles esas teorías, ¿no? Pues justo la otra y ya última teoría conspiranoica acerca del traspaso de Doncic tiene que ver con los Dallas Mavericks y con, bueno, más que Nico Harrison, el nuevo propietario. Sabemos que es propietario de varios casinos, que las apuestas en Texas están bastante limitadas y se habla de que, bueno, de que se puede que el traspaso está buscando un desarraigo con la afición para así poder traspasar la franquicia a una ciudad que busca franquicia como es Las Vegas. No sé qué opinas. Bueno, yo insisto que al final aparecen todas estas teorías porque es difícil de entender cuál es la motivación de Nico Harrison en la búsqueda. La gente, como no lo entiende y no han dado explicaciones, busca posibles salidas. Yo no creo mucho en esa historia. Primero porque no conocemos, o al menos yo no he leído sobre ello, si cuando vende su parte accionarial Mark Cuban a los nuevos propietarios, que es algo que suele hacerse, en el contrato hay una cláusula de vinculación de la franquicia a la ciudad durante determinados años. Esto pasaba, por ejemplo, en Memphis, cuando Robert Pera compró la franquicia. Normalmente la NBA está encima de eso, la NBA tiene que aprobar el traslado de una franquicia de un estado a otro, de una ciudad a otra. Por lo tanto es difícil. También esta gente que ha comprado los Mavericks han pagado 3.000 y pico millones. No creo que necesiten, a lo mejor era una aspiración de ellos poder tener el permiso de poner casinos en Texas, pero saben que eso necesita una aprobación política, administrativa y judicial estatal, a nivel estatal. Y bueno, pues no depende tanto de que la franquicia tenga mayor o menor arraigo, de que esté mejor o peor vista por parte de los aficionados. Es obvio que los dueños se han metido en un lío, porque a nadie le gusta una situación que ya se prolonga durante 2 meses, de tener a público con alguna pancarta gritando "Fire Nico", que despidan a Nico Harrison y todo esto, ¿no? El tiempo lo va curando todo, pero esto va lento y hoy en día también, claro, los que tenemos más años pensamos en global, en un periodo de décadas, pero la gente más joven, hay mucha gente joven que solo conoce a los Mavericks con Doncic, ¿no? Prácticamente, que ni siquiera ya recuerdan la etapa Nowitzki. Luego hay un tema muy, muy importante del que quizá no se ha hablado tanto en Dallas, que es cómo los principales personajes de los Mavericks tradicionalmente, que han sido Mark Cuban, dueño y además un dueño muy activo, muy presente en la opinión pública, Mark Cuban y Dirk Nowitzki, digamos que se han manifestado públicamente en contra del traspaso de Luka Doncic. Y esto es muy importante allí, porque esto ya sí que trasciende a los más jóvenes, a los seguidores puramente o exclusivamente de Doncic. Esto tiene que ver con sí, la implantación que tiene la franquicia, lo bien o peor vista que esté en la ciudad de Dallas. Así que viven una situación delicada. Con la lesión de Kyrie Irving no creo que tengan mucha oportunidad de competir este año, y en el futuro veremos, pero digamos que tienen una lucecita roja los Mavericks con respecto a su público y a su afición, con vistas al presente y al futuro inmediato.
Pues ya está, Anthony. Lo único, para acabar, ya sí que sí, si me puedes completar la frase. ¿El traspaso de Doncic significa? Un cambio en el futuro de Los Ángeles Lakers.